El pescador casi dejó caer la radio cuando captó una débil señal de SOS proveniente de una isla que no aparecía en ningún mapa. El viento salado cortaba la piel, el motor chirriaba en agonía y el olor metálico del mar parecía más pesado a medida que se acercaba a la costa oscura. Fue entonces cuando su perro, siempre tranquilo, comenzó a gruñir bajo, fijando los ojos en la densa vegetación como si algo se estuviera moviendo allí dentro. Lo que aquel animal percibió en la isla remota transformaría un simple rescate en un peligro que nunca debería haber sido despertado. Samuel escuchó el silencio antes del sonido, no el silencio común, aquel que llenaba las madrugadas tranquilas en el mar, puntuado por el rítmico murmullo de las olas y gaviotas distantes, un susurro constante de la vastedad. Este era diferente, cargado, como si el mundo en su inmensidad gris estuviera conteniendo la respiración, esperando una señal, una revelación. Tormenta también lo sintió. El pastor alemán de pelaje gris plateado inusual, que parecía más una sombra líquida en la niebla del amanecer, se congeló a medio paso, una pata aún suspendida, el cuerpo tenso como cuerda de barco bajo la más peligrosa de las tensiones. Su hocico, cubierto de gotículas de rocío, apuntaba hacia el este, hacia la silueta escarpada de la isla de la niebla, casi engullida por la bruma. Samuel cargaba el peso de una pérdida que el océano, en su indiferencia monumental, nunca le había devuelto. A sus 58 años, sus hombros anchos, curvados por el peso de décadas de trabajo duro y por el fardo de un luto inconsolable, parecían sostener el propio cielo gris de Galicia. Su hermano menor, Daniel, había desaparecido 7 años antes, engullido por una súbita tormenta, irónicamente en las aguas traicioneras de aquella misma isla de la niebla. La culpa de no haber estado allí, de no haber insistido en acompañarlo, de no haber cuestionado la versión oficial de la Guardia Costera, que parecía demasiado apresurada en cerrar el caso, había transformado a Samuel en un recluso voluntario. Su rostro, marcado por arrugas profundas que la brisa marina y el tiempo habían esculpido como un mapa de su dolor, estaba adornado por una barba canosa y mal arreglada. Los ojos azul grisáceo, antes llenos de un brillo jovial y curioso, ahora contenían la melancolía de 1000 crepúsculos, la soledad de incontables amaneceres solitarios. La cicatriz pálida que cortaba su ceja izquierda era un recuerdo físico de aquel tiempo, un accidente en medio de una búsqueda desesperada e inútil por los restos de Daniel, cuando aún creía que podría controlar lo incontrolable, rescatar lo que ya estaba perdido. Él miró el mar. 40 años pescando en esas aguas. Conocía cada piedra sumergida, cada corriente traicionera, cada cambio de marea. El océano era su casa, la única que le quedaba, la única testigo silenciosa de su sufrimiento. Pero aquella casa, él sabía, era también una tumba, un guardián de secretos que jamás se revelarían. Tormenta, con su presencia tranquila e imponente, era el único hilo que lo conectaba a una realidad más allá del trabajo manual y la introspección dolorosa. El pastor alemán, ex K9 militar, retirado por razones que Samuel nunca preguntó y Tormenta nunca explicó, poseía una inteligencia casi humana y una lealtad inquebrantable. Sus ojos ámbar, que parecían ver a través de la niebla y del alma de Samuel, eran un espejo de comprensión silenciosa. Tormenta no ladraba sin necesidad, prefiriendo comunicarse a través de gruñidos bajos, postura corporal y la intensidad de su mirada. Era el guardián de la soledad de Samuel, pero también el primero en notar cuando esa soledad era amenazada. El gélido amanecer de la costa rocosa de Galicia era una pintura en tonos de gris y azul pálido. La niebla, densa y fría, besaba la superficie del océano, envolviendo el paisaje en un velo misterioso. El olor a sal marina y algas mojadas dominaba el aire, un aroma familiar que Samuel había aprendido a asociar tanto con la vida como con la muerte. Su cabaña aislada, construida sobre un pequeño afloramiento rocoso con vista al Atlántico, era un refugio, un santuario de su propia creación, donde el tiempo parecía estancarse. La isla de la niebla, a algunas millas de la costa, era una silueta sombría, un monolito de granito y árboles retorcidos,
permanentemente cubierta por un aura de misterio y una reputación de lugar maldito por los pescadores locales. Samuel pasó la mano por su barba canosa. ¿Cuándo fue la última vez que habló con alguien además de Tormenta? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? El tiempo tenía una textura diferente cuando se vivía solo. Las horas se extendían en un vacío que, paradójicamente, era pesado. De repente, a través de la densa niebla matinal que insistía en abrazar el horizonte, sus ojos azul grisáceo avistaron un brillo intermitente en la silueta escarpada de la isla de la niebla. Un patrón distinto. Una pausa. 3 destellos cortos. Una pausa. 3 destellos largos. Una pausa. 3 destellos cortos. SOS, una señal de socorro. Samuel parpadeó. Se negó a creer. Podría ser el faro, tal vez un defecto en la bombilla, una ilusión creada por la niebla y el cansancio. La mente humana era traicionera, capaz de ver patrones donde no existían, especialmente cuando se vivía al borde de la locura de la soledad. Lo ignoró. Se giró para coger sus redes. Pero Tormenta, que había permanecido inmóvil, ahora gruñía una alarma silenciosa. Los pelos de la nuca del perro se erizaron, un escalofrío visible recorriendo su pelaje. Su hocico apuntaba directamente hacia la isla, las fosas nasales dilatadas captando algo que trascendía la sal y el alga, algo que Samuel, en su racionalidad fatigada, aún no podía aceptar. El gruñido era bajo, un murmullo gutural que vibraba en el pecho del animal, una melodía sombría de advertencia. La isla silenciosa guardaba más que el frío y el eco de la memoria de Daniel. El presentimiento sombrío que envolvió a Samuel no era solo la intuición de un marinero experimentado, sino un eco distante de la culpa de un pasado que él jamás podría borrar, una herida que se negaba a cicatrizar. Aquella isla, la tumba de su hermano, parecía ahora llamar y no era el mar lo que hablaba, sino algo más siniestro, más humano. Y Tormenta, el perro gris, parecía entender cada sílaba de aquel llamado desesperado. Samuel intentó ignorar, intentó racionalizar. El viento, el faro, tal vez un barco de turistas aventureros con una bengala defectuosa. Cualquier cosa que no lo arrastrara de vuelta a la sombra de aquella isla, a las memorias que la rodeaban como una niebla perpetua. Le dio la espalda al mar, a la isla, a la señal intermitente que aún perforaba la bruma. Empezó a preparar su café, el olor amargo y reconfortante llenando la pequeña cabaña. Pero Tormenta no cedió. El perro arañó la puerta de la cabaña una vez, luego otra, con una insistencia que iba más allá de la habitual terquedad. No era un ladrido. Tormenta casi nunca ladraba dentro de casa, sino un gemido bajo, profundo, que reverberaba en la pequeña cocina. Samuel miró al perro. Los ojos ámbar no se desviaban de la dirección de la isla. Una pregunta silenciosa y urgente flotaba en el aire. ¿Qué pasa, chico? Su voz, ronca por años de silencio, casi un murmullo. Ilusión óptica. Niebla. No es nada. Tormenta, ignorando las palabras, corrió hasta la puerta, arañó nuevamente, y entonces miró a Samuel, luego a la puerta, luego de vuelta a Samuel. La mensaje era clara, inequívoca. Samuel suspiró, un sonido pesado que cargaba el peso de su negativa. Él conocía esa mirada de Tormenta. No había forma de ignorarlo, no después de todo. La culpa de no haber actuado, de no haber escuchado su propia intuición, aún era una herida abierta. Aquella isla no era solo la tumba de su hermano, sino de un secreto mucho más siniestro, y el perro, en su sabiduría animal, parecía saber eso incluso antes de que Samuel pudiera procesar la idea. Se rindió, cogió su chaqueta descolorida, las botas de pesca, y siguió a Tormenta fuera de la cabaña. El aire frío de la mañana pareció morder sus pulmones. La señal de SOS aún pulsaba, un llamado persistente, imposible de ser ignorado. Samuel se quedó parado durante 5 minutos completos en el muelle. Solo miró Tormenta a su lado, igualmente inmóvil, como 2 estatuas de sal resistiendo al tiempo, esperando un permiso, un comando silencioso. Él no buscaba nada específico, todavía. Primero, dejaba que el ambiente hablara, el ángulo del sol en el agua, el patrón de las olas, el vuelo de las gaviotas. 40 años en el mar le habían enseñado que presionar al océano por respuestas era inútil.
Había que esperar que él las ofreciera. La primera anomalía era sutil, un cambio en el color del agua a 30 metros de la costa de la isla. No la variación natural de profundidad, sino algo erróneo, verde grisáceo, donde debería ser azul profundo. Una mancha disforme que parecía extenderse. Tormenta se detuvo de repente cuando el gaviota tercé se acercó a la isla de la niebla. No ladró. Eso vendría después si fuera necesario. Su hocico apuntaba hacia la mancha en el agua, las narinas dilatadas captando un olor que Samuel, al principio, confundió con un olor a mar más intenso. Samuel siguió la mirada del perro. Solo veía la mancha, pero confiaba en Tormenta más que en sus propios ojos. Se acercó con el barco, apagando el motor a pocos metros de la anomalía. Fue entonces cuando percibió. El olor metálico, casi químico, flotaba en el aire húmedo, superponiéndose al familiar olor a sal marina y diésel. No era un olor que perteneciera al mar, era el olor de algo humano, de algo que estaba muriendo, o que ya había muerto. Cogió una muestra del agua con un pequeño frasco de vidrio. El líquido estaba turbio, con partículas verdosas flotando. La textura era ligeramente aceitosa. El olor ahora más fuerte era inconfundible. Una mezcla de metal oxidado y algo sintético, algo que evocaba laboratorio, no océano. Samuel sostuvo el frasco por un largo momento. El vidrio estaba frío, más frío de lo que debería estar bajo el sol que empezaba a romper la niebla. O tal vez eran sus manos las que estaban demasiado calientes, la sangre bombeando acelerada por razones que aún no quería nombrar. Miedo. La palabra atravesó su mente como una sombra rápida. Hacía mucho tiempo que no sentía miedo de algo más allá de la soledad y la memoria de Daniel. Este era diferente. Este era el miedo a lo desconocido, al peligro inminente. Tormenta, con su hocico bajo, bajó a la pequeña playa de guijarros de la isla, ignorando la señal que Samuel le había dado para permanecer en el barco. El perro olfateó el aire, la cabeza balanceándose de un lado a otro. Luego, con un gruñido bajo, se giró y comenzó a caminar hacia un acantilado, donde una pequeña reentrada en la roca prometía ser más que solo una gruta natural. Samuel lo siguió, el corazón latiendo con un ritmo irregular en el pecho. Las piedras bajo sus pies estaban resbaladizas, cubiertas por una fina capa de musgo y algas. El sonido del mar golpeando contra las rocas era un susurro constante, un lamento antiguo. Tormenta lo guió hasta una caverna escondida en las profundidades de un acantilado. La entrada era estrecha, casi invisible desde el agua, oculta por vegetación rastrera y rocas caídas. Allí dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por hilos de luz que se filtraban por las grietas en el techo de la caverna. El aire era pesado, húmedo, y el olor químico, ahora amplificado, era casi insoportable. Entonces lo vio. Entre los restos de equipos oxidados, cajas plásticas rotas y tubos retorcidos, yacía un cuerpo, no el de Daniel. Este era más joven, quizás de 20 y tantos años, con cabello oscuro y piel pálida. Había marcas extrañas en sus brazos y cuello, como pequeñas punciones, casi quirúrgicas, y en su muñeca una pulsera de identificación. Aegis Corp. El nombre resonó en la mente de Samuel. Aegis. Conocía la empresa. Una gigante de la biotecnología con fama de ser innovadora, pero también controvertida, involucrada en investigaciones genéticas y farmacéuticas. El olor a sangre, mezclado con el olor químico, lo transportó de vuelta a aquella mañana fría de 7 años atrás. Daniel, risueño, con la misma chaqueta de franela raída que Samuel usaba, revisando las redes antes de partir. «Hoy iré a pescar al lado norte», había dicho. «Puedes esperarme para la cena, hermano. Traeré los bogavantes más grandes». Samuel, distraído con el mantenimiento del motor, había asentido sin mirar. Tan simple, tan irreversible. La última imagen que tuvo de Daniel, un saludo casual, una sonrisa confiada, y la silueta del barco alejándose en la niebla. Parpadeó. El presente regresó. Olas, viento, el olor nauseabundo de la caverna. Tormenta mirándolo con aquellos ojos ámbar que parecían entender demasiado. El desamparo que había sentido por Daniel, engullido por el mar, volvía ahora como una marea alta, helada e ineludible. Aquella isla no era solo la tumba de su hermano,
sino de un secreto mucho más siniestro. Aegis Corp parecía estar en el centro. Tormenta, a su lado, gruñó de nuevo. No para Samuel, sino para la oscuridad más profunda de la caverna. El perro había detectado algo más. Samuel apuntó su linterna de mano hacia donde Tormenta indicaba. Nada, solo la roca húmeda. Pero Tormenta insistía, olfateando con intensidad. Fue entonces cuando Samuel notó una pequeña grieta en la roca, apenas visible, y de dentro de la grieta, un olor diferente. El olor a diésel quemado, pero no el diésel de su barco, un diésel más fuerte, más puro, de un motor grande, y súbitamente el sonido amortiguado, pero creciente, de un motor de lancha, viniendo del exterior de la caverna. No estaban solos en la isla. Samuel agarró el frasco de agua, la pulsera del muerto, las marcas en el cuerpo, Aegis Corp, y ahora una lancha acercándose. Era demasiado tarde para huir. Su corazón latía como un tambor en la garganta. Ya no era solo un pescador recluso, era un testigo. Y los testigos, él sabía, tenían una fecha de caducidad muy corta. El breve momento de choque fue desgarrado por el sonido distante pero creciente del motor de la lancha. El ruido reverberaba en las paredes de la caverna, amplificado por la humedad y la tensión. Samuel sintió una punzada de pánico. Había poquísimos lugares para esconderse en aquella caverna estrecha y húmeda. El cuerpo del joven yacía inmóvil, una acusación silenciosa. No esperó. Agarró a Tormenta por la correa, un gesto que el perro entendió inmediatamente, y se arrastró hacia una grieta lateral casi imperceptible. La caverna, Samuel había percibido, tenía vetas subterráneas, pequeños pasadizos que solo un local o un animal podría conocer. El gruñido bajo de Tormenta era una advertencia. Peligro. Muy cerca. La lancha negra cortó las olas, silenciando el motor con una pericia impresionante antes de atracar. Hombres armados de Aegis Corp desembarcaron, 4 de ellos. Sus ropas eran oscuras, sin insignias visibles, pero la postura, los movimientos precisos y coordinados, hablaban de entrenamiento militar, y las armas, suspendidas en fundas bien ajustadas, no eran para pescar. Entraron en la caverna. El líder, un hombre corpulento con una coleta gris, usaba unas gafas de visión nocturna que lo hacían parecer un insecto monstruoso en el crepúsculo de la caverna. Su linterna barrió el espacio, deteniéndose en el cuerpo del joven. Lo encontraron. La voz del líder era fría, sin emoción. Demasiado tarde para borrar las marcas. Samuel apenas respiraba. Tormenta, encogido a su lado, se mantenía inmóvil, el cuerpo caliente y tenso contra el suyo. Aquel silencio que precede a la violencia. ¿Quién más lo sabe?, preguntó otro más joven con una cicatriz en el rostro. Nadie. El lugar es remoto, el mar agitado. No es como si los pescadores locales vinieran aquí. El líder pateó uno de los restos. Thorne necesita ser más cuidadoso. Thorne. El nombre resonó. Dr. Elias Thorne. Samuel ya había oído hablar de él. Un científico brillante, pero excéntrico, que había sido el rostro público de Aegis Corp. Por un tiempo, antes de desaparecer de los medios. Los rumores hablaban de un laboratorio secreto, de experimentos audaces. Entre los documentos empapados que Samuel había encontrado cerca del cuerpo, había una foto. El doctor Elias Thorne, con sus gafas finas y cabello plateado, posaba junto a un ejecutivo de alto rango de Aegis Corp. Sonreía, el tipo de sonrisa que las personas poderosas usan para las cámaras. En el reverso, caligrafía firme, Proyecto Sombra, Isla de la Niebla, descarga MIME 14, coordenadas 43-25N8-30W, valor 5 milímetros. Él conocía ese rostro. Exdirector de Investigación y Desarrollo de Aegis Corp, un hombre con reputación pública impecable, filántropo, visionario. Pero Samuel veía ahora la verdad que la foto traicionaba. La sonrisa nunca llegaba a los ojos. El hombre era frío, calculador, inhumano, y la motivación era clara. Dinero, mucho dinero. El olor metálico en el aire de la cueva que Samuel había asociado a la sangre, de repente lo transportó de vuelta. Ese olor a sangre y miedo. Daniel, aquella mañana fatídica, gritándole que se fuera, que no se acercara,
mientras Samuel intentaba remolcar el barco averiado. La tormenta rugía, engullendo sus palabras. La imagen de Daniel, luchando contra las olas, desapareciendo en la espuma. Samuel desesperado agarrando una cuerda que se soltaba de sus manos callosas. El desamparo, la incapacidad de actuar. Él parpadeó, el presente regresó. Las manos le temblaban. No podía fallar de nuevo, no con Daniel, no con este joven. El líder de los hombres de Aegis se detuvo de repente. Sus ojos, a través de la visión nocturna, barrieron la grieta donde Samuel y Tormenta estaban escondidos. No los vio, no todavía, pero Tormenta gruñó bajo, una advertencia primordial que heló la sangre de Samuel. El perro había detectado el peligro. En el instante en que el tirador, posicionado en la entrada de la cueva, elevó su rifle y apuntó precisamente a la grieta, Samuel sintió su cuerpo paralizarse. La misma sensación de impotencia de 7 años atrás, el mar engullendo a Daniel, el tiempo deteniéndose, la memoria del dolor de la pérdida, del arrepentimiento, de la culpa que lo había consumido por tanto tiempo, inundó su mente. No era para él morir así. No podía fallar de nuevo. No ahora. El sonido llegó un segundo antes del proyectil. Tormenta no dudó. No hubo tiempo para ladrar, para avisar. 60 kilos de músculo e instinto chocaron con Samuel, usando el impulso para derribarlo detrás de una gran roca puntiaguda, escondiéndolo de la línea de fuego. El aire donde había estado un segundo antes explotó en astillas de piedra, un sonido seco y estridente. Tumbado en el suelo, con la respiración entrecortada, Samuel miró a los ojos ámbar del perro. Tormenta no se movía, con el cuerpo posicionado como escudo entre él y la dirección del disparo. Un gruñido bajo y continuo vibraba en su pecho. Entrenamiento militar. El perro había sido un K9 de combate, tenía que serlo. Ningún animal sin entrenamiento reaccionaría con esa precisión quirúrgica, esa capacidad de sacrificio. El dolor en el hombro de Samuel era agudo, pero la gratitud por Tormenta era mayor. La lancha permaneció anclada. Los hombres registraron la cueva, pero la grieta en la que Samuel y Tormenta estaban era demasiado oscura, demasiado estrecha. El líder refunfuñó algo sobre una falsa alarma, sobre que la lancha había sido vista por curiosos antes. Decidieron ir al lado este de la isla. Samuel oyó los pasos disminuir, el ruido de la lancha encendiendo el motor y alejándose. Él esperó. 10 minutos. 20. El silencio regresó, pero no era el silencio reconfortante del mar. Era el silencio pesado de la casa. Tormenta se movió, tirando suavemente de Samuel fuera de la grieta. El perro lo llevó de vuelta al cuerpo del joven. El olor a diésel quemado que Samuel había notado antes ahora parecía más fuerte en el área donde los hombres de Aegis habían estado. No era solo un olor a motor, era el olor a algo que estaba siendo escondido. Tormenta olfateó el suelo, luego raspó una piedra. Allí, escondido bajo el musgo, un pequeño dispositivo metálico brillaba. Samuel lo cogió, un transmisor de radio, idéntico a los que usaba para rastrear bancos de peces, pero más avanzado, con una antena parabólica minúscula. Era eso lo que estaba emitiendo la señal de SOS, y era eso lo que el líder había llamado falsa alarma para otros curiosos. Era un señuelo, una trampa. Él no estaba solo en medio de un misterio. Era el siguiente pez en la línea. La bruma matinal, húmeda y fría, era la misma que había engullido el barco de Daniel. La sensación de impotencia, de estar a merced de fuerzas mayores, replicaba la desesperación de 7 años atrás. Pero esta vez, Samuel no estaba solo. Tormenta estaba a su lado. El perro gris, con su furia antigua y su instinto protector, era la diferencia crucial. Él no estaba ya solo. Necesitaba exponer a Thorn, no solo por la justicia de las víctimas, sino para finalmente hacer las paces con la memoria de Daniel, que había muerto en aguas que ahora protegían esos horrores. Huir ya no era una opción. La caza había comenzado, y Samuel, con Tormenta a su lado, no sería la presa. Él sería el cazador. Samuel no se consideraba un hombre valiente. El valor implicaba elección. Él no sentía que tuviera una. Hace 5 años había dejado ir a Daniel solo. Había aceptado la versión oficial. Tormenta, tragedia, accidente.
había sido más fácil que cuestionar, más fácil que enfrentar la verdad incontrolable del mar. No más. Si el doctor Elias Thorne y la Aegis Corpen estaban involucrados, y cada evidencia gritaba que sí, entonces Daniel no había muerto en un accidente, y Samuel le debía, al menos, la verdad. Se debía a sí mismo la oportunidad de no fallar de nuevo. Aquel joven en la cueva, el SOS, la lancha oscura, todo eso no era una repetición del pasado, sino una segunda oportunidad para reescribirlo, para luchar. El dolor en su hombro, donde Tormenta lo había derribado, era un recordatorio constante de la realidad, una herida que lo anclaba al presente. Examinó el cuerpo del joven nuevamente, más de cerca. Las marcas de punción eran múltiples, en los brazos y cuello, pero también en la ingle. Un patrón perturbador. Había un chip minúsculo incrustado en la pulsera Aegis Corp. Samuel no era un hombre de tecnología, pero sabía reconocer un dispositivo de rastreo. Pasó la tarde entera catalogando cada detalle en el Gaviota III, ahora anclado en una ensenada escondida en la costa de la Isla de la Niebla. Fotografió la sustancia verdosa del agua desde 7 ángulos diferentes con su vieja cámara a prueba de agua. Midió la temperatura del agua alrededor de los restos, 4 grados por debajo de lo normal para esa profundidad. Recogió muestras de madera manchada en 3 frascos distintos, etiquetados con coordenadas exactas. Guardó la pulsera de identificación y el transmisor de SOS. Anotó todo en un cuaderno gastado, caligrafía firme a pesar de las manos que le temblaban. No de miedo, de rabia, controlada, precisa. Tormenta observaba desde su puesto habitual en la proa, inmóvil como una estatua, con los ojos fijos en el horizonte. Vigilante, siempre vigilante. Las coordenadas encontradas en los documentos del doctor Elias Thorne correspondían exactamente al lugar donde el barco de Daniel había sido encontrado. Exactamente. Samuel cerró los ojos. Veía a Daniel aquella mañana, verificando equipos, preparando cebos. «Voy a pescar en el lado norte hoy», había dicho. «Hay una corriente nueva, un banco de peces que nunca vi. El lado norte, las mismas coordenadas. No había sido un accidente, nunca había sido un accidente. Daniel había visto algo que no debería, y había pagado por ello. El agua helada de la cueva, la temperatura anormal que Samuel había medido en la mancha verde grisácea, le hizo recordar que Daniel siempre se quejaba del frío. «El mar está diferente», decía. «Más frío cada año». Samuel se reía, lo llamaba exageración. No era exageración. Nunca lo había sido. Sus manos le temblaban, no de frío. Entonces el plan comenzó a formarse, lentamente, como la marea creciente. Él no era un detective, era un pescador, y como un pescador, conocía el mar, sus corrientes, sus escondites, sus secretos. Él usaría ese conocimiento. Samuel cogió sus herramientas de pesca más resistentes, anzuelos grandes y fuertes, cuerdas de nylon de alta resistencia, un pequeño ancla de garra, no para pescar peces, sino para pescar pruebas. Aquella noche, bajo la protección de la oscuridad y de la niebla que regresaba, Samuel y Tormenta se infiltraron en una estructura escondida en el interior de la isla. No, era un laboratorio reluciente y moderno. Era un complejo improvisado, casi industrial, escondido dentro de una antigua base militar abandonada, camuflada por una vegetación densa y un laberinto de túneles naturales. El olor a productos químicos era fuerte ahora, mezclado con un olor metálico y fétido a carne. Él vio la lancha negra de Thorne anclada en un puerto natural secreto dentro de la isla, accesible por un túnel sumergido. Un helicóptero, igualmente negro, estaba camuflado bajo una lona. La voz vino detrás de él. «Admiro tu persistencia». Samuel se giró. El doctor Elias Thorne estaba a 5 metros, postura relajada, manos en los bolsillos de la chaqueta, demasiado cara para aquel ambiente hostil. 2 hombres, grandes, silenciosos, lo flanqueaban. No eran matones genéricos. Eran guardias de élite, con la frialdad de quien ya había visto y hecho mucho. «Doctor Thorne». Samuel mantuvo la voz neutra. «Ex-Doctor Thorne». La sonrisa era fría, la misma sonrisa que la foto había revelado. Jubilación anticipada. Razones. Médicas. ¿Conciencia? Samuel se permitió un leve sarcasmo.
La sonrisa se ensanchó. No le llegó a los ojos. «Tienes algo que me pertenece». Samuel no respondió. Tormenta, a su lado, gruñó bajo. «Advertencia, no amenaza. Aún. Devuélvemelo». La voz permanecía tranquila. «Olvida lo que viste. Vuelve a tu cabaña. Pesca. Sobrevive». ¿Cómo sobrevivió mi hermano? Silencio. La sonrisa desapareció. Tu hermano tomó malas decisiones. Él vio algo. Y no supo cuándo dejar de ver. Thorn dio un paso hacia atrás. Eres más listo que él, estoy seguro de ello. Los dos hombres permanecieron cuando el antagonista se dio la vuelta. Mensaje claro. Samuel lo observó marcharse. Solo cuando el helicóptero de Thorn despegó con un rugido ahogado, fue que se dio cuenta de que Tormenta le había bloqueado el paso, cuerpo posicionado para impedirle seguir. Entrenamiento. El perro sabía cuando el humano estaba a punto de hacer algo estúpido. Lo sé. Le pasó la mano por el pelaje gris. Pero no podemos parar ahora, chico. No podemos. El complejo era un laberinto de pasillos húmedos, luces fluorescentes parpadeantes y el zumbido constante de máquinas. Allí se reveló el secreto chocante. El doctor Elias Thorn estaba realizando experimentos genéticos ilegales en humanos, descartando los fallos en el océano. El cuerpo encontrado en la cueva era una víctima, no la única. Había jaulas vacías, marcas de arrastre en el suelo, decenas de víctimas, decenas de Daniel. Samuel sintió una nueva onda de rabia y redención. Daniel no era la única víctima del mar. Daniel era una víctima de la crueldad humana. Tormenta, con su olfato agudo, condujo a Samuel hasta un laboratorio secundario, donde una sustancia gelatinosa y verdosa pulsaba en grandes tanques. El olor químico era nauseabundo. Había jeringuillas vacías, cuadernos con anotaciones ilegibles y fotos de personas, hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros más mayores, con los mismos tipos de marcas en el cuerpo, y una pila de carpetas con el logotipo de Aegis Corp, algunas con la palabra Proyecto Sombra en destaque. Samuel usó sus habilidades de navegación y supervivencia para recolectar muestras de los químicos, fotografiar documentos confidenciales y grabar los experimentos con su pequeña cámara. Él sabía que necesitaba pruebas irrefutables. El aire acondicionado del laboratorio se detuvo súbitamente. Una señal de alarma, baja, casi inaudible, empezó a parpadear en un panel. Thorn sabía que estaban allí, o sospechaba. Tenía que salir, y rápido, pero no sin las pruebas. Apretó las manos en puños. Le debía esto a Daniel. Le debía esto al joven en la cueva. En aquella noche, Samuel se sentó en la cubierta del Gaviota Teresó, Tormenta a sus pies. El mar estaba tranquilo, engañosamente tranquilo, como en los días antes de que Daniel desapareciera. Él podría parar, llevar lo que había encontrado a las autoridades, dejar que otros se encargaran, volver a su soledad segura. Pero la seguridad se dio cuenta con una claridad hiriente. Era una ilusión que había mantenido durante 5 años. No había escape. Nunca lo había habido. Tormenta apoyó la cabeza en su rodilla. El contacto era cálido, real, suficiente. Mañana, chico. Su mano encontró el pelaje gris. Mañana descubriremos la verdad. Toda ella. El amanecer de aquel día trajo no la habitual niebla suave de Galicia, sino una promesa sombría de furia. La tormenta perfecta no llegó. Explotó. Como si el océano decidiera de forma súbita y violenta que había tolerado a la humanidad por demasiado tiempo y que la isla de la niebla sería el escenario final de su retribución. El viento no silbaba, rugía. Un sonido primitivo, sin palabras pero repleto de significado. Huye, muere, sométete. El Gaviota Tercere se balanceaba en el puerto natural de la isla, amarrado con cabos extra que Samuel había trenzado bajo la luz temblorosa de su linterna. La estructura improvisada de Aegis Corp. En el interior del complejo abandonado, era su destino. Ondas de 6 metros, no 8, quizás 10, se alzaban como montañas líquidas, chocando contra los acantilados de la isla con una fuerza capaz de hacer temblar el granito. El estómago de Samuel se revolvía cuando las rocas bajaban, bajando cuando subían, el mundo reducido a náusea y desorientación. Él avanzaba a pie, arrastrándose por el sendero estrecho y resbaladizo,
su cuerpo viejo y cansado luchando contra la furia de los elementos. Lluvia horizontal azotaba su rostro, helada como agujas de hielo. Cada gota una pequeña violencia. Él no conseguía ver a 10 metros. El mundo era una masa gris-blanca de agua en todos los estados, lluvia y mar fundidos en caos primordial. El trueno no sonaba, detonaba, no arriba, sino alrededor, como si el propio aire se estuviera despedazando. Los relámpagos iluminaban el escenario en destellos estroboscópicos, cresta de ola, espuma blanca, tormenta plantado a sus pies, pelaje pegado al cuerpo, ojos ámbar fijos hacia adelante, siempre hacia adelante, el sabor a sal en la boca, en las narinas, en los ojos, como si el océano quisiera penetrarlo, transformarlo, reclamarlo como propiedad legítima. A través de todo esto, el objetivo, la entrada camuflada del laboratorio, ahora semiabierta por el viento, luces ámbar pulsando erráticamente a través de la cortina de lluvia y de la niebla que se formaba con el choque del aire frío y la humedad. «¡Casi hemos llegado!», él gritó, pero el viento le robó las palabras antes de que alcanzaran sus propios oídos. Tormenta no necesitó oírlo. El perro ya lo sabía. Su gruñido era inaudible en la tormenta, pero la vibración de su cuerpo al lado de Samuel era una comunicación clara. Ellos se infiltraron. El interior del complejo era un laberinto húmedo y ruidoso. Goteras por todas partes. Cables eléctricos expuestos soltaban chispas azules. Las luces fluorescentes parpadeaban, amenazando con ceder en cualquier momento. El olor químico se mezclaba ahora con humo y olores a alcantarilla, dificultando la respiración. «Deberías haberte detenido». Samuel se giró. El doctor Elias Thorne estaba en lo alto de una escalera metálica que llevaba a una plataforma elevada, su figura oscura e imponente contra los focos de emergencia que, obstinadamente, aún funcionaban. La calma en su voz, en contraste con el caos de la tormenta, era asustadora. «Mi hermano». Samuel mantuvo la voz firme a pesar de que su corazón retumbaba. «¿Dónde murió? ¿Aquí?» 3 millas al norte. La respuesta llegó demasiado fácil, ensayada. Él estaba en el lugar equivocado. Hora equivocada. Él vio una descarga. Las palabras de Samuel fueron un golpe. Él vio. Thorne bajó 2 escalones. Sus ojos, antes tranquilos, ahora tenían un brillo de furia contenida. Y hizo lo que tú estás haciendo ahora. Se hizo el héroe. Quiso denunciar. «Tú lo mataste». Yo le advertí. El tono era casi razonable. Le ofrecí dinero. Mucho dinero. Él se negó. Entonces le ofrecí olvido. Él se negó. Otro escalón. Algunas personas no saben aceptar la misericordia cuando se les ofrece. Tormenta gruñó. Bajo. Continuó. Peligroso. ¿Y ahora?, Samuel preguntó. ¿Vas a ofrecerme las mismas opciones? No. Thorne llegó a la cubierta, a 3 metros de distancia. Sus 2 matones aparecieron bloqueando la salida. Eres mayor que él, más sabio, espero. Entiendes que algunas batallas no pueden ser ganadas. Entiendo. Samuel asintió lentamente. Entiendo que hombres como usted siempre creen que las batallas tratan sobre poder, sobre dinero, sobre quién tiene más recursos. ¿Y no lo son? No. Samuel mantuvo los ojos fijos. Tratan sobre quién tiene más que perder, y yo ya lo he perdido todo. La sonrisa de Thorne vaciló. Fue cuando Tormenta atacó. No un ladrido, no un gruñido, un borrón gris plateado, una explosión de músculos y furia contenida. Tormenta saltó sobre uno de los matones de Thorne, clavando los dientes en su brazo antes de que el hombre pudiera reaccionar. El grito del matón fue ahogado por el rugido del viento. El otro matón sacó un arma. Samuel, movido por una rabia fría y calculadora, usó el trozo de quilla de madera que había traído, un trozo del antiguo barco de Daniel, guardado durante años como recuerdo, y lo golpeó en la sien del hombre. El impacto fue seco. El hombre cayó. Thorne, sorprendido, intentó sacar una pequeña pistola, pero Tormenta ya había soltado al primer matón y se giró hacia Thorne, gruñendo. Samuel se acercó, el trozo de madera aún en su mano. «Las pruebas», señaló los archivos en su mochila. «Las muestras, las fotos, las grabaciones, todo». Thorne rió, una risa seca y sin humor que fue casi engullida por el sonido del trueno.
¿Crees que esto me detendrá, pescador? Yo soy Aegis. Yo soy el sistema. Corrió hacia un panel de control. Sus dedos volaron por los botones. No vas a exponer nada. Este lugar irá al fondo del mar y tú con él. Una alarma estridente resonó, superponiéndose a la tormenta. Luces rojas comenzaron a parpadear. Autodestrucción. Thorn sonrió. Una pequeña sorpresa, para cuando las cosas se salen de control. Samuel sintió la estructura temblar. Vio el medidor de presión en el panel dispararse. El agua comenzó a entrar por grietas en las paredes, chorreando como cascadas. Thorn, en su desesperación final, intentó activar el mecanismo de autodestrucción que liberaría los tanques de productos químicos tóxicos, contaminando el océano y borrando todas las pruebas. Pero Tormenta, con un salto preciso y un mordisco calculado en el brazo del científico, impidió el acto final de maldad. Thorn gritó de dolor, soltando la pistola. Entonces, una explosión sacudió la estructura. No una explosión de autodestrucción, sino el impacto del mar contra el puerto natural que había cedido. El techo se derrumbó. Vigas de metal cayeron. Samuel, impulsado por la fuerza de la explosión, fue arrojado contra una pared y quedó atrapado bajo una viga de metal retorcida. El agua helada subía rápidamente, ya por su cintura. La imagen de Daniel, sonriendo y saludando, inundó su mente. No un saludo de despedida, sino de aliento. Esta vez no estaba solo. Esta vez tenía a Tormenta. El agua ya le llegaba al cuello a Samuel, helada, oscura, subiendo. La viga de metal que había caído durante la explosión lo atrapaba por las piernas. Había tirado, había empujado, había intentado girar. Nada. El óxido y el peso eran absolutos. Tormenta. Su voz salió débil, engullida por el ruido del agua. Ve, chico, ve. El perro lo miró fijamente. Solo eso. Lo miró fijamente con esos ojos ámbar que contenían más comprensión de la que cualquier humano jamás había demostrado. Entonces se sumergió. El agua engulló al perro completamente. Samuel solo veía oscuridad, escombros flotantes, reflejos distorsionados de las luces de emergencia. La tormenta rugía afuera, y aquí dentro, la muerte se acercaba. 30 segundos. Sus pulmones comenzaban a arder. 40 segundos. Necesitaba respirar. Necesitaba. 60 segundos. Tormenta no regresaba. No regresaba. Inspiró agua. Una vez. El mundo explotó en agonía. Entonces sintió algo rozar su pierna. Tirando. No tirando. Empujando algo debajo de la viga. Tormenta emergió, arrastrando una boya salvavidas oxidada que había encontrado en algún rincón del complejo sumergido. El perro la empujó debajo de la viga, ladrando una orden clara, frenética. Empuja. Samuel comprendió. Palanca. El perro había creado una palanca. Con los últimos vestigios de fuerza, empujó la barra hacia abajo. La viga se movió. Centímetros. Suficiente. Sus piernas se liberaron. Tormenta ya estaba nadando hacia la superficie, tirando de la boya salvavidas. Samuel la agarró, usándola para respirar mientras el agua continuaba subiendo. Vio al joven que había encontrado en la cueva, el superviviente del SOS que Thorn había arrojado allí, emergiendo de un rincón, herido, pero vivo. Tormenta lo había encontrado. El perro, con la boya entre los dientes, comenzó a nadar en una dirección que Samuel no reconocía. No era la salida principal. Era un pasaje sumergido, oscuro y traicionero, que solo el instinto del perro o su entrenamiento K9 podría haber detectado. Rumbo a la libertad, rumbo a la justicia. Thorn, en medio de los escombros, intentó levantarse, pero la estructura cedió por completo. El techo se derrumbó y el científico fue engullido por la oscuridad y el agua que el océano, en su ira, finalmente reclamaba. Entonces, silencio. No el silencio cargado del principio. Este era diferente, vacío. Como si el mundo necesitara un momento para catalogar lo que acababa de suceder, decidir si aprobaba o condenaba. Samuel flotaba, Tormenta a su lado, hocico erguido, respiración trabajosa pero regular. Vivos, ambos vivos. A lo lejos, a través de la cortina de lluvia que comenzaba a disminuir,
sirenas, luces azules y rojas cortando la oscuridad. Alguien había oído, alguien había venido, la guardia costera, la policía, las autoridades, pero por ahora solo ellos dos, el mar, y el silencio de todo lo que se había dicho sin palabras. El dolor llegó después, siempre llegaba después. Costillas posiblemente fracturadas, hombro dislocado, cortes y hematomas que solo se revelarían completamente en los próximos días. Samuel se sentó en la cubierta de la embarcación de rescate, una manta térmica sobre los hombros, temblando no solo por el frío, sino por la adrenalina que finalmente se disipaba. Tormenta estaba tumbado a sus pies, hocico sobre las patas, exhausto. Un paramédico había intentado examinarlo, pero el perro había gruñido. Solo una vez, una advertencia suave pero suficiente. Solo Samuel. Tormenta solo aceptaría ser tocado por Samuel. La tormenta había pasado. El mar estaba casi en calma ahora, como si la violencia anterior nunca hubiera existido. Pero el barco industrial de Thorn aún humeaba a lo lejos, volcado en un ángulo imposible, medio sumergido. Evidencia permanente. Demasiado permanente para ser escondida. El joven que Samuel había rescatado, la víctima del SOS, estaba siendo atendido por paramédicos, herido, en shock, pero vivo. Un vínculo directo con la monstruosidad que acababa de ser desenmascarada. Su nombre era Ethan, y sus ojos, llenos de miedo, comenzaban a demostrar un alivio lento, casi incrédulo. El capitán de la Guardia Costera, un hombre de unos 50 y tantos años, rostro marcado por el sol y el cansancio, pero con ojos que demostraban una sagacidad profunda, escuchó todo en silencio. No interrumpió, no cuestionó, solo escuchó, ojos fijos en el barco que se hundía lentamente. A su lado, agentes federales comenzaban a inspeccionar los escombros, recogiendo lo que quedaba de las pruebas. Samuel entregó el cuaderno empapado, los frascos con muestras de agua y de los químicos, las fotografías borrosas, pero legibles, y el documento final, aquel con las coordenadas exactas donde el barco de Daniel había sido encontrado, junto a los registros de descarga de Thorn, ahora ilegales y criminales. «Tu hermano», el capitán dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. «Daniel, ¿verdad? Lo conocía. Buen hombre, buen pescador». Samuel asintió, garganta demasiado apretada para las palabras. «Nunca creí la versión oficial». El capitán guardó el cuaderno con cuidado en una bolsa impermeable, pero no tenía pruebas. Nadie las tenía. Tú las encontraste. Tormenta las encontró. Samuel corrigió, la mano posándose en la cabeza del perro, que respondió con un leve movimiento de la cola. Yo solo escuché. La investigación se desarrolló rápidamente. Aegis Corp fue desenmascarada públicamente. El nombre del doctor. Elias Thorn, antes sinónimo de innovación, ahora se había convertido en un epíteto de horror. El sistema legal, lento y burocrático, actuó, movido por la fuerza irrefutable de las evidencias y por el clamor público que siguió. Se realizaron arrestos, no solo de los matones, sino de ejecutivos de Aegis Corp, que financiaban el proyecto Sombra, que se extendía mucho más allá de la isla de la niebla. La comunidad pesquera de Galicia, acostumbrada a la resignación, reaccionó con una mezcla de conmoción y reivindicación. Muchos habían perdido seres queridos en el mar, muertes misteriosas, cuerpos desaparecidos. Ahora tenían un nombre, un rostro para la tragedia. Las víctimas, incluyendo a Daniel, fueron reivindicadas. El pescador recluso, Samuel, se convirtió en un héroe reacio. Odiaba la atención, el enfoque de los periodistas, las miradas de admiración y lástima. Prefería el silencio del mar. La veterinaria de la Guardia Costera, una mujer joven de ojos amables y manos sorprendentemente suaves, examinó a Tormenta con reverente cuidado en la cubierta de la embarcación. «K9 militar», anunció ella, palpando cicatrices antiguas bajo el pelaje. «Retirado. Servicio activo probablemente en Oriente Medio, por el patrón de las lesiones». Sus ojos encontraron los de Samuel. Él le salvó la vida. «Varias veces», confirmó Samuel, una sonrisa tenue, casi imperceptible, curvando sus labios. «Están entrenados para eso».
Ella aplicó una pomada en un corte reciente en la pata de Tormenta. Pero este no solo estaba siguiendo el entrenamiento, estaba protegiendo a su familia. Samuel sintió algo apretar en su pecho. Familia. Hacía 5 años que no pensaba en esa palabra aplicada a sí mismo, desde que Daniel se había ido. Tormenta apoyó el hocico en su mano, como si lo supiera, como siempre sabía. A la mañana siguiente, de vuelta en su cabaña, Samuel encontró vecinos en la puerta. 5 de ellos, trayendo comida, mantas, ofertas de ayuda para reparar el gaviota tercero que había sufrido daños leves en la tormenta. Casi se negó, un reflejo automático de 5 años de aislamiento. Pero Tormenta, sentado a su lado, no gruñó, no se posicionó a la defensiva. Solo observó, la cola moviéndose ligeramente, una señal de aprobación silenciosa. Gracias, Samuel se oyó decir. La palabra era oxidada, torpe, casi extraña en su propia boca. Gracias. María, la dueña de la tienda de comestibles, apretó su brazo. Sus ojos, que siempre lo veían con una mezcla de respeto y tristeza, ahora contenían un nuevo brillo. Nos trajiste a Daniel de vuelta, Samuel. No a él, pero la verdad. Eso importa. Importa mucho. Él solo asintió. Ya no confiaba en su voz para responder. Pero algo dentro de él, algo que había estado congelado, muerto, sepultado bajo años de culpa y soledad, comenzó muy lentamente a derretirse. La memoria de Daniel ya no era solo dolor, sino un llamado a la justicia que finalmente había sido atendido. Y en el silencio que siguió, Samuel escuchó por primera vez en mucho tiempo un murmullo de paz. 3 meses después, el tiempo en el mar siempre había sido extraño, elástico, maleable, dictado por las mareas y las estaciones. Pero ahora Samuel tenía un sabor diferente. Ya no era un peso, solo un paso, natural, como el flujo y reflujo de las mareas, un ciclo inevitable, pero que ahora llevaba menos carga. Todavía se despertaba temprano, todavía pescaba en las mismas aguas, en el gaviota tercero, ahora remendado y nuevamente confiable. Todavía prefería el silencio a la conversación, la compañía del mar a la multitud, pero había diferencias, sutiles, importantes. La barba canosa estaba ahora arreglada. La ropa, aunque todavía gastada y con olor a sal y diésel, estaba limpia. Su andar tenía menos peso, hombros 1 centímetro más altos, como si algo que los presionaba hacia abajo se hubiera finalmente soltado. No era un hombre nuevo, sino un hombre remendado, con cicatrices que ahora contaban historias de supervivencia, no solo de pérdida. Los ojos, esa era la mayor diferencia. Todavía contenían recuerdos, cicatrices, pérdidas que nunca desaparecerían completamente. La imagen de Daniel grabada en su alma, pero también contenían algo nuevo, algo que se parecía de lejos a la paz. No era felicidad. Samuel ya no creía en la felicidad como un estado permanente. Era algo más sostenible. Aceptación. Había aceptado que Daniel se había ido. Había aceptado que no había sido culpable. Había aceptado que merecía vivir, respirar, existir, incluso sin su hermano. Había aceptado finalmente que la soledad y el aislamiento eran cosas diferentes, y que había elegido lo segundo cuando solo necesitaba lo primero. Su rutina, aunque todavía solitaria, ya no era aislada. Visitaba la aldea ocasionalmente, intercambiaba algunas palabras con María en la tienda de comestibles, un asentimiento con otros pescadores, conversaciones cortas, genuinas, sin la necesidad de llenar el vacío con ruidos. La cabaña, antes un refugio del dolor, ahora era un hogar de introspección. El gaviota tercé, su extensión del alma, navegaba con un propósito renovado. Tormenta también estaba diferente, todavía vigilante, siempre sería vigilante. El entrenamiento militar no desaparecía, pero relajado, como si supiera que la misión, fuera cual fuera, estaba cumplida. La amenaza había sido neutralizada, la justicia servida. Desarrollaron un lenguaje particular, más profundo que antes. Una mirada de Samuel significaba: se acerca una tormenta. Oreja derecha inclinada de Tormenta. Alguien se acerca. 3 golpes de cola en la cubierta. Todo bien, solo gaviotas. Samuel entendía todas las señales del perro. Tormenta entendía sus silencios,
los cómodos y los pesados. Era compañerismo, era amistad, era familia, redefinida, reconstruida, pero real. Ethan, la víctima del SOS, recuperado y rehabilitado, visitaba a Samuel en la cabaña algunas veces. Traía historias, noticias del continente, y la prueba viva de que la vida, incluso después del horror, podía recomenzar. Su gratitud era palpable, pero Samuel la recibía con la misma discreción con la que recibía el sol de la mañana. Aquella tarde, Samuel y Tormenta se sentaron en el muelle de la cabaña. El sol descendía, tiñendo el océano de ámbar y carmesí. Las olas, tranquilas, lamían los pilares de madera con un ritmo hipnótico. 3 golpes largos, una pausa, 2 rápidos, lo mismo de siempre. Lo mismo que estaría allí mucho después de Samuel, de Tormenta, de todos los que los conocieron. Permanente, indiferente, hermoso. Una gaviota pasó, gritando su eterno lamento. Tormenta la observó sin interés, su mirada posándose en el horizonte. Samuel solo respiró, aire salado llenando sus pulmones, la vida confirmada en cada inspiración. A lo lejos, el gaviota tercero se balanceaba con la marea. Barco viejo, gastado, debería haber sido reemplazado años atrás, pero seguía flotando, seguía funcionando, seguía llevando a Samuel al mar todas las mañanas, como él, viejo, gastado, pero flotando. «No está tan mal, Tormenta», dijo él, su mano encontrando el pelaje gris sin mirar. «No está tan mal». El perro apoyó la cabeza en su rodilla. Respuesta suficiente. El mar respiraba, el sol descendía, y Samuel, por primera vez en 7 años, no deseaba estar en ningún otro lugar. Él pertenecía aquí, siempre había pertenecido. Solo había necesitado un perro testarudo para recordárselo, y una tragedia que se convirtió en una oportunidad de redención. El pasado ya no lo definía, era parte de él, una cicatriz permanente, pero no veneno. Podía llevar a Daniel consigo sin hundirse, podía vivir sin olvidar, podía finalmente respirar.